Muy buenas tardes con todos los suscriptores, con los espectadores del canal. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a Rafael Aita, conocido como Capitán Perú en las redes sociales, y que tiene una labor muy importante, interesantísima, que es la de divulgar la importancia de la hispanidad como parte de la identidad peruana. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima, catedrático de la Universidad de Lima, tiene maestría en humanidades, ha escrito numerosos libros. Estimado Rafael, te doy la más cordial bienvenida en el canal y agradecerte por estar aquí en este directo. Es para mí un honor, un privilegio, un agrado contar contigo. Tú, por supuesto, tienes muchísimos seguidores en tu canal y nada. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí pues muy bien, encantado de poder conversar de lo que más nos gusta, ¿no? De poder conversar pues de historia, de cultura. Así que feliz de estar aquí. Bien, el tema de este directo es más que todo hablar de una supuesta leyenda rosa que, bueno, en mi opinión creo que está surgiendo dentro de la hispanidad. Yo tengo mi propia forma de percibir la hispanidad. Yo soy muy seguidor de la cultura occidental. Me gusta la cultura clásica, la antigua Roma, la antigua Grecia, y yo creo que, como diría el escritor Mario Vargas Llosa, es gracias a la conquista de América que América pasa a ser parte de la cultura occidental, a ser heredera del legado grecorromano, del Renacimiento y del siglo de oro español. Sin embargo, para ir al grano, yo creo que el indigenismo que trata de supuestamente reivindicar el imperio incaico, ha creado y bueno, se ha encargado de fomentar una leyenda negra, mientras a la vez trata de idealizar el imperio incaico y todas las culturas prehispánicas como si se tratara de un paraíso igualitarista, pacifista, en donde todo era color de rosa. Es una corriente indigenista pues que tiene claramente una inspiración marxista y yo creo que el hispanismo que surge con unas buenas intenciones de reivindicar el imperio español, el legado de la cultura española, pues yo creo que está adoptando ciertos conceptos modernos que también lo toman los marxistas, como estas ideas del igualitarismo, de una leyenda rosa, quizás también que se está fomentando, como vuelvo a decir, dentro del círculo hispanista, ¿no? De creer que el imperio español también era un paraíso igualitarista, donde todo era color rosa, lo cual yo tengo mis propias críticas, pero es que hay que entender que una sociedad antigua era una sociedad aristocrática, ¿no? Una sociedad clasista, como lo fue de la antigua Roma, la antigua Grecia, en donde habían clases sociales, y juzgar los hechos del pasado no lo podemos hacer con las, digamos, con las ideas modernas, ¿verdad? Porque sería caer un anacronismo, ¿no? Y yo creo que los hispanistas, o todos los que reivindicamos el imperio español, no podemos caer en estos anacronismos y yo considero que deberíamos contar la historia como es. Así que yo te quiero hacer la pregunta, si tú crees que existe una leyenda rosa en estos círculos hispanistas. No, definitivamente que existe una leyenda rosa. De hecho, en más de una ocasión también me he peleado justamente por romper esa leyenda rosa en que principalmente se niega la existencia de una civilización en nuestro continente, ¿no? Básicamente muchos, o bueno, no muchos, algunos, o no sé qué tan masivo será, que hispanistas, que en realidad son más españolistas que hispanistas en sí, pero se llaman hispanistas, que aseguran pues que en América no había civilización, ¿no? Que todos eran unas tribus salvajes y que recién los españoles trajeron la civilización
al continente americano, algo que es totalmente alejado de la realidad y que ni siquiera los mismos hispanistas de la época lo reconocieron, pues ni siquiera Carlos V, quien reconoció la existencia de una nobleza en el Perú, de unos reyes legítimos, ni siquiera pues en las juntas de Valladolid donde se discutió este tema, se negó el estatus civilizatorio que tenían las culturas que encontraron aquí. Así que es algo totalmente alejado de la historia, ¿no? Y que cae en una leyenda rosa, cae en una mentira, en una utopía muy similar a como hace el indigenismo, ¿no? Entonces, al final, estas personas se convierten en unos indigenistas de cabeza. Simplemente aplican el mismo discurso, pero al revés, ¿no? También he visto que aplican mucho la dialéctica de lucha de opuestos, que tanto le gusta a los marxistas, y de lucha de opresión y liberación, ¿no? Y ahí tú ves cuando en el día, pues, de, de la caída de Tenochtitlán, hubo un partido político en España que publicó, ¿no? Este día se celebra la liberación de los pueblos oprimidos por los aztecas. Y esto a mí me sonaba, pues, un discurso marxista, ¿no? Un discurso de liberación y opresión, ¿no? De los pueblos oprimidos hasta que llegaron los españoles y fueron liberados. Y yo decía, pero este es Hegel, este es Marx, ¿no? Acá, ¿de qué están hablando? Entonces, sí es cierto, pues, que muchas veces se convierten en aquello que juraron destruir, ¿no? Y no identifican bien al enemigo, piensan que el enemigo es el natural, del territorio andino, el territorio americano, cuando en realidad el enemigo es precisamente el discurso de división, el discurso de lucha de opuestos, el discurso de lucha de clases, y caen en este mismo discurso, ¿no? Así que ese es por supuesto un problema hay que saber contrarrestar también. Claro, y como, bueno, como bien mencionas, se da un discurso de lucha de clases, pero a la vez hay ciertos sectores, en el caso de los indigenistas, que no reconocen las clases sociales que había en el imperio incaico y en toda sociedad aristocrática También, natural, ¿verdad? también, por supuesto, claro que sí, Y por bueno, el imperio supuesto. español, al ser una sociedad pues aristocrática, como Grecia antigua, existían clases sociales. Eh, Ujú, eh, y yo he notado pues que a veces algunos círculos también buscan prescindir pues de estas clases sociales que surgieron. Pues un tema muy importante es el mestizaje que nosotros los peruanos y en general Hispanoamérica nos sentimos orgullosos de nuestro ujú. mestizaje, ¿no? El mismo José Santos Chocano, siendo, bueno, el más indigenista en su tiempo, también valoraba su parte hispana, su sangre hispana. Sin embargo, bueno, yo soy pues muy objetivo, ¿no? Me gusta revisar cómo piensan diferentes corrientes pues, si bien yo considero que en las universidades hoy en día se da un tipo de historia, sobre todo en la parte de humanidades, está muy sesgada, ¿no? Y creo que tú también hablas, ¿no? De los colegios, que la historia Ujú, está muy tergiversada, con un cierto tinte ideológico. ujú. Yo creo que las universidades también, pero yo rescato que a veces eh, el término mestizo en su tiempo virreinal era un término despectivo. ¿Es cierto que era un término despectivo? ¿Qué nos puedes decir de Eh, esto? que no debemos extrapolar lo que es el racismo del siglo XIX y que surge a partir del despotismo ilustrado a siglos anteriores, por si acaso. Ah, Ronald Edward aclara esto y aclara de que el racismo como lo conocemos actualmente y sistematizado es a partir del siglo XIX. No se puede extrapolar a lo que fue el siglo XVI, porque en el siglo XVI existía una sociedad jerárquica, es verdad, pero no estaba jerarquizada en función a razas, o bueno, muchos dicen no, que no es raza, que es la raza humana, a color de piel.
o llámalo como quieras. Claro, Pero tú, a ver si te hago un paréntesis. Bueno, lo que ajá, yo escucho en las universidades, bueno, en la universidad donde estudio, llevo cursos de humanidades, ujú, dice que se clasificaba así en base a la raza y teníamos las castas sociales, ¿no? El blanco, el mestizo, el indígena, y luego claro, había una serie de mezclas con el negro, el santo, el claro, mulato, y luego ese es, salía el tercerón, el cuarterón. claro, Eso, ¿cómo podríamos explicarlo? esa es la leyenda negra que te han contado, pues. Ah, ya Pero es eso, es parte que eso es leyenda negra. Y te lo puedo demostrar clarísimo, ¿ah? Con yendo a la evidencia que encuentras en el mismo Cusco. A ver, voy a buscar una foto para poder compartir pantalla. ya. Cuando comparta pantalla va a salir la foto que estoy compartiendo al costado de mi pantalla de abajo y de ahí se tiene que subir, ¿no? Para que todos la vean. A ver, vamos. Aquí la tengo. A ver, Ahí ahí se está, está viendo, ¿no? ahí Ahí está, lo está. ven. Este es el cuadro de Alonso Chihuantopa Inca, que vas a encontrar en el Museo Inca de Cusco. Este sujeto es descendiente de la panaca de Yoque Yupanqui. Era un indígena neto. Este, que le ha dado la corona española. O sea, a ver, ¿te parece que este sujeto, que dicho sea paso, fue retratado dentro de su propia familia, lo cual no era algo barato para la época, sino que solo lo podían hacer los nobles, era un marginal, no era un sujeto que estaba marginado de la sociedad? Ah, claro, se respetó la nobleza y aquí también surge una nueva pregunta, pues por mi curiosidad. Ajá, Eh, en realidad la nobleza indígena tenía algún poder porque, bueno, lo que tengo entendido yo es que era simplemente una figura representativa, análogamente a lo que actualmente es la monarquía española, el rey Felipe VI, que no tiene ningún poder alguno, ¿no? ya. ¿Cuál es la Vamos, diferencia? vamos a ver la evidencia acá, porque ya, qué bueno que estamos entrando a estos temas tan Sí, porque yo tengo mis dudas, adulterados. ¿no? Claro, ¿no? Y que se dice, no, sí, sí, leen títulos nobiliarios, pero eran representativos. Pues era una cuestión nominal nomás, ¿no? Pero en la vida real no tenían ningún poder. Regresemos a la evidencia, porque acá obviamente no vamos a hablar con discursos, ¿no? Acá vamos a hablar con pruebas. Estoy compartiendo otra imagen, Ahí está. ya, que ustedes ven en pantalla, en donde aparecen tres personas arrodilladas. Esta imagen la pueden ver en el arco de la Iglesia del Triunfo. Si ustedes van a la Iglesia del Triunfo de Cusco, que es anexa a la catedral, incluso están conectadas, ¿no? Desde la catedral tú puedes pasar a una iglesia al costado, que es la Iglesia del Triunfo. Aparecen arrodillados tres descendientes incas. Y sabemos que son descendientes incas porque tienen la mascapaicha, que es la corona real del Inca, en la cabeza, ¿no? Según el historiador Donato Amado, se dibujó estos tres porque estos tres representan a los tres puestos de poder más importantes de Cusco, que era el alférez real, el alcalde mayor y el alguacil mayor de Cusco. Eran los puestos políticos y lo ocupaban los descendientes incas, ¿no? Encontramos pues en otro libro en donde estos descendientes incas ocupaban cabildos, juzgados, impartían justicia, resolvían disputas. O sea, eran el poder político en Cusco. Y no solamente en Cusco. Fuera de Cusco, los curacas eran el nexo, eran la bisagra entre las autoridades españolas y el pueblo andino. Y los curacas mantuvieron su poder, o incluso en algunos casos lo aumentaron, a lo que tenían en el Tahuantinsuyo. Los curacas tenían el poder en el virreinato del Perú durante los Habsburgo, antes de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas sí le quitaron poder a los curacas porque fueron centralistas. Pero antes de las reformas borbónicas, el poder en el Perú lo tenían los curacas. Y ya estoy hablando de poder político, no un poder nominal, pues que
salían con una bandera en las procesiones, no, eran los que mandaban. Los que mandaban en el virreinato del Perú eran los curacas, y eso búscalo en una gran cantidad de libros de historia. Ya te cité el de Ronald Edward, esta breve historia del Perú también aparece lo mismo, José Antonio del Busto te dice lo mismo, los reinos del Perú te dice lo mismo. El sistema político durante el virreinato de los Habsburgo se reposaba en los curacas, y en el Cusco estos curacas eran las panacas incaicas, descendientes, ¿no?, del Inca. Y justamente para, para probar eso, pues, ¿no?, para demostrar eso, voy a leer un pequeño pasaje que acompaña a esta persona de acá, y voy a compartir otra foto. A ver. Primero, Interesante dato que nos brindas, capitán. Esto, la verdad, nos enseña, como tú dices, no se enseña en los colegios y tampoco en las universidades. Es algo que No, es que, pues es que ahí está la leyenda negra. Justamente por eso tanto digo que lo que se enseña es leyenda negra pura, ¿no? Aquí vamos, bueno, aquí estoy compartiendo la foto precisamente de otro de los Chihuantopa Inca. Ese es Luis Chihuantopa Inca, que obviamente también tú lo ves y no puedes decir que ocupaba un bajo estrato en la sociedad. Y es porque justamente esta jerarquía de la que tú hablabas no se hacía en función de raza, se hacía en función de títulos nobiliarios. Y los indígenas o los descendientes incas que tenían títulos nobiliarios tenían tanto estatus y tanto poder como un noble español. Y por supuesto tenían más poder que un plebeyo criollo de Lima, porque así funciona una monarquía. En una monarquía, el noble tiene más poder que el nuevamente. Sí, Continuamos. perdón, perdí la conexión, ¿no? Perdí la conexión. En este caso decía, un noble indígena o mestizo descendiente de los incas, en Cusco tenía más poder y más jerarquía que un criollo blanco plebeyo de Lima. Así es como funcionaba el virreinato del Perú, ¿no? Para demostrar esto, quiero leer precisamente el pasaje que ustedes van a encontrar al costado de este cuadro, porque ustedes ven en este cuadro a Marcos Chihuantopa Inca, también como un noble cusqueño, pero ven que la mano derecha, perdón, claro, desde mi punto de vista, la mano derecha aparece un texto, ¿no? Un texto que en las fotos es imposible de leer, pero cuando te vas al Museo de Cusco, sí se llega a leer, y por eso es que precisamente lo transcribí lo transcribí bueno, en el libro que acabo de publicar, ¿no? Y procedo, procedo a leer lo que dice ese texto, justamente Adelante. para responder si realmente, qué tan nominal o qué tan real era el poder, ¿no? Dice, ¿no? Marco Chihuantopa Inca, Inca caballero católico por la gracia de Dios, alférez real de su majestad y de estos reinos, cacique principal con título de supremo gobernante, gobernador de las villas de Guayabamba, así como marqués de Oropesa. El virrey Diego Ladrón de Guevara le concedió licencia de espada y daga, podía usar armas, honrándolo con la plaza de maestre de campo y licencia para traer armas de guerra. El año 1720, Diego Murcillo de Auñón le dio el título de cacique principal y gobernador del pueblo de San Jerónimo de Colquepata y Paucarpata. El marqués de Castelfuerte, virrey del Perú,
le confirió potestad, haciéndolo merecedor de siervos cañaris y lanzas para el ordenado y defensa de su persona. En otras palabras, este sujeto tenía su propio ejército, cañaris, con lanzas y con armas. Por una pronunciación ejecutora del Real Acuerdo de Justicia del año 1739, el rey Felipe V logró por su limpísima sangre que ninguna institución ordinaria de esta ciudad, provincia, villo, señorío de estos reinos desconozca sus causas. O sea, el tipo era intocable ante la ley. No podían juzgarlo, no podían tocarlo. Llevaba armas y tenía su propio ejército. ¿Cómo me vas a decir que ese es un poder nominal, un poder pues figurativo y que no ejercía un poder real? Este sujeto era el bravo de los bravos. Llevaba armas, tenía su ejército y la ley no lo podía tocar por orden de rey. O sea, ¿ya qué más pides? ¿No? Y Claro, eso lo encuentras en Cusco. Anda a Cusco, anda al Museo Inca y lee lo que dice ahí al costado del cuadro. Y te dice lo que acabo de leer. es muy interesante este dato que nos dan y como bien dices en tus otros videos, esto nos enseña, ¿verdad? En los No se colegios enseña. y Tú mismo lo has dicho. Ni mucho en menos los en las colegios ni en la universidades. universidad. ¿Y qué es lo que te enseña en la universidad? Que el Pura leyenda indígena negra era y despreciado. Que el incluso, indígena tenía un menor estatus que el criollo y que el español. Oye, Marco Chihuahua Inca se hubiera reído de eso. claro, ya, pasando y continuando con este tema, yo he escuchado a muchos hispanistas pues que dicen que no existen las razas. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, bueno, yo considero que en el Imperio Español, bueno, también he escuchado a Alan García, pues, y dice que en estas clases sociales sí tomaban en cuenta también la cuestión racial y pues se dice que para ingresar a las universidades se tenía que ser blanco de sangre pura, que el mestizo en sí no podía ingresar a las universidades y pues también le escuchaba a Isaac Humala. Ya. ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, apliquemos un poco de lógica. En Cusco existían dos universidades, ¿no? La Real Universidad de San Ignacio de Loyola y la Universidad San Antonio Abad, que existe hasta el día de hoy. En Cusco, porque no estamos hablando de Lima, en Quito existían tres universidades. ¿Tú crees que en Cusco había población criolla, blanca, caucásica, como para llenar dos universidades e impedirle el ingreso a todos los naturales y mestizos? Bueno, la verdad no sé cuántas vacantes habrán sido, pero... Ya, yo te lo voy a decir. No, no era así. Es que era universidad para indígenas. Ah, exclusivo. Sí, claro. O sea, de hecho, era no por ley, no por regla. Me parece que en San Marcos sí era por regla. Porque en San Marcos podían estudiar los indígenas, pero como alumnos libres. Pero en el Cusco se habían segmentado y en donde una era la Universidad de Españoles y Criollos y la otra era la Universidad de Indígenas y existía pues como una rivalidad entre las dos. Pero no le impedían a los indígenas entrar a la universidad. En Quito, que habían tres universidades, que no iban a entrar ahí los naturales, los mestizos, los indígenas. En Sucre, que había Francisco Javier de Chuquisaca. ¿En Chuquisaca era universidad solo para españoles y criollos? No, esa era universidad para indígenas y mestizos. Entonces, solo porque San Marcos no decía que no podía ingresar, decía que podían llevar cursos libres. Eso no se extrapola a todas las demás universidades. Hubieron un montón de universidades y colegios y la prueba de eso está en el Inca Garcilaso de la Vega que estudió en el Colegio San Francisco de Borja. ¿Y él llegó a estudiar en alguna universidad? Porque él es un No, escritor y porque pues fue a España. Yo siempre reivindico la figura del Inca Garcilaso de la Vega, pues bueno, lo Y que además tengo entendido fue es que militar, él esa es no, otra. claro,
Estudió en el Colegio San Francisco de Borja, luego fue militar, luchó en la península a favor de España, me parece contra árabes, y ya bueno, allá es donde escribió los comentarios reales del Inca e hizo toda su labor de escritora. Claro, siempre cuando me dicen esto de que el mestizo era marginado, yo siempre también cito al Inca Garcilaso de la Vega y pues Uh -huh. si en verdad no lo dejaron ingresar a la universidad o si vivía marginado, pues es un gran mérito para él haber destacado en un ambiente tan hostil como era aquella época y es un mérito, ¿no? Destacarse y no quedarse con la mentalidad de oprimido, ¿no? Como mucho, está muy de moda ahora la mentalidad de que por culpa Sí, de los pues otros claro, no soy que lo que quiero ser, ¿no? existía, Entonces, ¿no? Una segregación, que existía, pues una... pero no, ya hemos visto que esto es más un pensamiento moderno que de la época. Busquen las universidades que les he dicho, ¿no? La Real Universidad San Ignacio de Loyola o la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca, las universidades que habían en Quito, y van a encontrar que estudiaban mestizos e indígenas. hay un indígena también muy destacado del siglo XVII, no recuerdo su nombre, pero es conocido como Lunarejo. Claro, también, así es, sí. Él estudió en alguna universidad. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir? A ver, no he explorado tanto su vida porque entiendo que, bueno, Claro, tendría que buscar más de su biografía, ¿no? claro, pero sea como fuese la historia, yo creo que habría un mérito para los mestizos, para los indígenas de aquella época, de haber destacado por encima del resto, ¿no? Y haber sido muy superiores a muchos criollos. El Inca Pero García era de la lo común, ¿ah? Era lo era común. común. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no necesariamente... A ver, otra vez, estamos pensando de acuerdo al pensamiento de la Ilustración a partir de la Revolución Claro, Francesa, en que te dicen que para destacar tienes que estudiar en la universidad. Cuando la realidad es que principalmente en Cusco y en el sur andino destacaban en política, bueno, ya te he mencionado los curacas que existían con poder, destacaban en las artes. O sea, el indígena era artesano. Y eso era una profesión muy renombrada y muy lucrativa, porque incluso eran expertos en trabajar la plata, que es, digamos, un oficio de élite. Y es por eso que tanto en Cusco como en Lima encontramos la calle de los plateros, porque trabajaban la plata y hacían obras de arte con la plata, ya sea para iglesias o ya sea para nobles, que les pagaban muy bien. Un famoso platero fue Rivera Tupac Amaru, el cual era primo de precisamente José Gabriel Tupac Amaru, segundo, y que cuando se sublevó tuvo que salir del Perú y llegó a parar a Argentina. En Argentina hacía sellos de plata y por su fama le encomendaron hacer un sello ya durante el proceso de independencia, un sello para la República de Argentina. Y él fue el que diseñó el Sol de Mayo, ¿no? Ese sol que nosotros vemos en la bandera de Argentina y de Uruguay fue diseñado por un cusqueño. Entonces, este era un oficio de renombre. Y de hecho, el ser pintor, el ser platero, el ser artesano, era destacar. Y tú encuentras que en el Cusco había todo un barrio de pintores que permanece hasta el día de hoy, el barrio de San Blas. Y tienes también que en el Alto Perú existía una escuela de pintura, tal como existe la escuela cusqueña y existe la escuela de Quito. Entonces, todos estos sujetos eran destacados en la sociedad. Las artes era tomada de repente con mucho más prestancia que el día de hoy, ¿no? Que no tienen, digamos, el prestigio que puede tener las ciencias duras, ¿no? Pero en su época era destacarse. Entonces, pues, Diego Quispetito,
¿no? De la escuela cusqueña. Oye, ¿cómo el sujeto no va a ser destacado? Pues pintó los más bellos cuadros que están en Cusco Claro, y su obra reconocida. hay que destacar también a los cronistas indígenas que también a veces se busca prescindir, ¿no? En la historia. También, sí, por supuesto, a Felipe Guamampoma de Ayala, a Juan Santos Pachacuti, llegaron sus obras hasta el rey de España y hasta el Papa, ¿no? Entonces, no es que eran pues un indio marginal cualquiera, excluido de la sociedad, al contrario, eran élite en la sociedad. Claro, son, como bien dices, recapitulando, hay conceptos que no los podemos, bueno, con la ilustración y las ideas modernas, pues existe un desprestigio quizás a las clases sociales, a la aristocracia, lo cual ya tú nos explicas que estas clases aristocráticas no estaban en función de la raza, lo Así cual me es, ha no quedado estaba en claro, función de la no raza. estaban en función sino en base quizás a A los títulos a los nobiliarios. títulos nobiliarios, ¿no? La clase Como, más como es, alta es la que tiene títulos nobiliarios. Y si un claro, como, descendiente inca tenía un título nobiliario, tenía más privilegios y más riqueza que un criollo plebeyo que vivía en Lima. claro, me ha quedado claro eso. Y como en toda sociedad aristocrática, ¿no? El imperio incaico también era un sistema con sus clases sociales, Totalmente, así es. totalmente, ¿no? La Grecia antigua, la Roma antigua, así Sí, que sí. yo no veo por qué, yo veo mucha obsesión, ¿no? Por parte de los modernistas, de los que se hacen llamar libres pensadores, que abundan en las universidades de hoy, ¿no? Que creen tener la razón absoluta y caen en anacronismos. Yo quería hacerte una pregunta. Uno de Ajá. los conceptos modernistas muy de moda hoy en día, muy adoptado por el marxismo cultural, es el negacionismo de la raza. Y aquí Ujú, surge una conclusión o publicaciones que he visto, ¿no? De ciertas ujú, agrupaciones también dicen que la derecha, o sea, el concepto de derecha después de la Revolución Francesa, la derecha es más marxista que la izquierda, porque son muchos los grupos de derecha hispanistas que niegan el concepto de la raza, que, bueno, dicen que la raza no existe, en contraste con lo que dice la izquierda tradicional, como la de Antauro Humala, la de Isaac Humala, que valoran ujú, sí mucho la raza, en contraste con los hispanistas. ujú. ¿Tú crees que existen diversidad de razas? O Es que, a ver, este es un tema que si lo tocamos desde la sociología o la antropología, no vamos a terminar nunca, y más bien ha sido abarcado desde un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque nosotros en los animales podemos identificar razas, ¿correcto? O sea, podemos identificar razas de perros, ¿no? El pastor alemán, el Doberman, el Chihuahua, con características identificables que los definen dentro de su propia raza. Y que ha identificado la biología, la ciencia, ¿no? Incluso en arqueología y en prehistoria, es que existieron distintas razas humanas, tal como puedes comparar pues un Doberman con un Chihuahua, en ese sentido de la palabra, durante los inicios del hombre, en donde coexistieron incluso el Homo sapiens con el Neandertal. El Neandertal y el Homo sapiens son dos razas dentro de la especie humana, ¿correcto? O sea, las diferencias entre un Neandertal y un Homo sapiens son lo suficientemente marcadas como identificar dos razas distintas como lo haces en un pastor alemán y lo pero haces en un... no serían dos especies diferentes, el Neandertal con el Homo sapiens? Sí, toma, porque también esa es otra acotación, ¿no? Que Porque, claro, la raza es la humana y la especie es la rama dentro de la raza. Pero el punto es que en un momento, en un punto de la historia, ya sea por extinción o ya sea porque se unieron, ya sea pues porque procrearon entre ellos, pero todas las demás razas o especies que competían con el Homo sapiens desaparecieron. Y solo quedó el Homo sapiens. Las diferencias
entre Homo sapiens sapiens, el color de piel o distintos rasgos, no son lo suficientemente marcados para diferenciarnos como razas, porque incluso pueden cambiar en el tiempo. En otras palabras, tú toma a un blanco caucásico noruego y llévalo al Caribe por 500 años, y después de 500 años, su descendencia ya no va a tener el pelo rubio ni la piel blanca. No porque se haya casado o se haya mezclado, sino por las mismas situaciones ambientales que van a favorecer genes de piel más oscura y de cabello más oscuro para adaptarse al sol. Ah, claro, Eso por el clima, ¿verdad? por el clima se oscurece y se aclara la piel. Entonces Claro. no podemos decir que una persona de piel más oscura es otra raza, porque eso es influenciado por cuestiones climáticas. Claro, bueno, yo más que todo también me gusta leer bueno, creo que hablar de razas en el siglo XXI es políticamente incorrecto, ¿no? Uh-huh, Es parte, creo que también del marxismo cultural. Yo he uh-huh. escuchado que hacen diferencias con el cráneo, con la nariz, o sea, no básicamente con el color de piel. Yo a lo que quiero llegar es que, bueno, yo en mi opinión, yo considero, en base a lo que he leído, pues, que sí existen las razas, pero No, de que existieron, existieron. Es innegable y se encuentra en los restos fósiles que han encontrado. Pero las que existen el día de hoy no se pueden comparar a las diferencias que existían entre un Homo sapiens y un Homo neanderthalis. bien. Bueno, como también creo que te mencioné alguna vez, soy muy seguidor de la Falange Española, pues de José Antonio Primo de Uh-huh, Rivera, y pues él nos habla que la hispanidad no se basa tampoco en el concepto de razas, de lenguas, eh, uh-huh, sí, claro. sino, claro, va más allá de esos conceptos. Así que yo creo que más que todo, mm, que no deberíamos quizás tanto quedar bien con estas ideas, ¿no? De lo políticamente correcto, No, ¿no? yo ahí simple, yo creo que ahí Porque a veces los creo que antropólogos y los sociólogos están de más. Yo creo que el tema de razas existe, pero es un tema científico, biológico. es un tema científico, ¿no? Entonces, déjale a los científicos que definan cuál, porque de hecho de eso se encarga, ¿no? De eso se encarga pues la zoología, de eso se encarga la botánica, se encarga de armar los árboles dentro de los reinos vivientes, ¿no? A ver, cuáles son pues los tipos de peces, los tipos de escualos, los tipos de moluscos, los tipos de mamíferos, los tipos de reptiles, y ellos tienen pues ya la forma de cómo armar esas categorías. Entonces, ellos son los que se tienen que pronunciar y decir, mira, en el ser humano podemos hacer lo mismo o simplemente las diferencias no son lo suficientes para poder hacer lo mismo, porque es como que yo te diga, a ver, de repente, dos pastor alemán, ¿no? Uno que tenga el pelaje un poco más claro y el otro que lo tenga un poco más oscuro, y decir, ah, no, ¿estos son de dos razas distintas? No, creo que no se puede llegar a decir eso. Y si se puede llegar a decir, eso lo tiene que ver un solo, no nosotros, ¿no? muy buena, bueno, muy buena intervención. Bueno, continuando aquí con, con el directo, pues quería, bueno, hablar un poco esto del virrey Toledo, pues que crea las reducciones para los indios. ¿Esto en qué Ajá, consistió? Eh, se explotaba a los indios, a los indígenas? ¿O en qué por las consistió? reducciones, ¿no? Las reducciones es un tema muy controversial de lo que ha hecho Toledo. El que dice, pues, que el crear reducciones despojó a los naturales, a los indígenas de su tierra, de su ayo, y los alienó, pues, ¿no? Los despojó de sus raíces. Y que esto fue una muestra de segregación de Toledo, ¿no? Toledo fue un segregacionista justamente por quitar, por desenraizar
al hombre andino de su tierra y colocarlo en otra tierra. Yo acá lo matizaría bastante, muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque recordemos que para la época de Toledo habían existido toda una serie de plagas y de enfermedades que mermaron la demografía. Y no es eficiente tener baja densidad demográfica. Tener 100 pueblitos o 1000 pueblitos de 100 personas no es económicamente sustentable, porque la densidad demográfica te permite crear mercado y crear economías de escala. Entonces, ante la debacle demográfica que hubo por culpa de las enfermedades y las pestes, ¿no? Y la viruela y todas las demás, se hizo necesario el crear densidad demográfica para lograr focos y puntos de desarrollo. Primer punto. Segundo punto, y a estas alturas sabemos que los naturales no tenían las defensas para las enfermedades que traían de Occidente. Como en Occidente no tenían las defensas para nuestras enfermedades, ¿no? Y ahí es donde está, por ejemplo, la sífilis que les exportamos desde América hasta Europa. Pero acá tampoco, ¿no? Entonces, las personas se morían de gripe. Si las personas se morían de gripe porque no tenían defensas contra la gripe, o se morían de viruela, entonces tú tienes que crear lugares donde vivan ellos. O sea, el llevarlos a ellos y decir, en vez de que ustedes estén conviviendo con españoles que les traen enfermedades con las cuales se van a morir, ahora ustedes van a vivir ustedes solos acá, hasta incluso es un acto humanitario ante una peste. Y eso es algo que yo estoy seguro que ninguno de los profesores te lo dice. Nadie lo toma en cuenta, lo toma más bien pues como un desarraigo. Pero si tomamos en cuenta que se estaban muriendo por culpa de estas enfermedades, hasta incluso es un acto humanitario. Segundo. Y tercero, hay un artículo muy interesante, un artículo científico, a ver, lo voy a buscar por acá porque lo tenía, de Jeremy Raby, de la Brown University, que se titula Francisco de Toledo, admirador y émulo de la tiranía inca, ¿no? ¿Por qué se titula así el artículo? Básicamente lo que el artículo te dice es que Toledo, por un lado, mientras buscaba justificar la conquista, diciendo pues de que los incas habían ejercido una tiranía, paradójicamente emulaba las mismas acciones que hacían los incas. Entonces, y una de estas acciones eran precisamente las reducciones, porque las reducciones fueron imagen y semejanza de lo que fueron los mitimaes durante la época del Inca, porque el Inca hizo precisamente eso. El Inca tomaba una población y cuando, digamos, había una peste, había una matanza por guerra en el Chinchaysuyo, porque ya se rebeló el Chinchaysuyo, se rebelaron los Chachapoyas y hubo una guerra y se murieron la mitad. Allá. Hay una caída demográfica allá. Ustedes que están en el sur, ahora váyanse para allá. Y los desplazaba. Esos eran los mitimaes. O para llevar la cultura inca, la cultura andina, hacia los nuevos pueblos asimilados, ¿no? Allá hemos llegado donde los cañaris, hemos llegado donde los quito. ¿Cómo hacemos que los cañaris, que los quito, asimilen la cultura inca? Bueno, esta población que vive pues en Apurímac y que lleva conociendo la cultura inca desde hace 3 generaciones atrás, ya, ustedes se van a ir ahora a Tomebamba y les van a enseñar nuestras costumbres y nuestro idioma y nuestra lengua y nuestra arquitectura y nuestras técnicas de regadío. Y ¡prá! Muévanse todos para allá. Y es así como el quechua lo expande por todos los Andes. ¿Cómo ahí nadie dice pues que eso es segregación? ¿Cómo ahí nadie dice, ajá, está desnaturalizando al hombre andino que está identificado con su tierra?
O sea, hagamos el mismo discurso para los dos, ¿no? Entiendo, entiendo. O los Es un dos buen fueron unos dato. malditos desgraciados, o los dos simplemente fueron prácticos, que creo que es lo que es la teoría con lo que yo me Claro, y quedo. entonces esto es un claro ejemplo de que otra vez la historia está siendo sesgada políticamente, tergiversada, ¿no? Con cierto Otra sesgo vez, ideológico. así es, porque estás midiendo con varas distintas lo que hacía el Inca con los mitimaes que lo que hacía Toledo con las reducciones, cuando básicamente no había gran diferencia. Es más, un hecho que te desmonta pues el segregacionismo y el supuesto racismo que hablan de Toledo, ¿no? Toledo hizo una reforma del Código de San Marcos, y bueno, en general de todo el código legal peruano, por eso a Toledo lo llamaban el Solón del Perú. Pero en San Marcos les dio pues unos estatutos nuevos, y dentro de esos estatutos Toledo presionó para que sea obligatoria la enseñanza del quechua en San Marcos. Y todo aquel que egresaba de San Marcos tenía que salir hablando quechua, cosa que no se hace hoy día, señores de San Marcos. Muy inclusivos, muy pues identificados, ¿no? Con nuestra cultura y con la justicia social de los pueblos oprimidos, pero yo no veo que todos sus alumnos salen hablando quechua, cuando en la época de Toledo sí lo hacían. Pero no es porque Toledo pues haya sido tampoco la Madre Teresa de Calcuta, es porque Toledo lo vio como una medida práctica. Toledo era un hombre práctico. Y es por eso que con la misma mano que te castigaba, con la misma mano te ayudaba. O sea, fue por eso existen dos versiones de Toledo. El gran tirano del Perú, pero al mismo tiempo el gran ordenador del Perú, porque nadie te puede negar que después de las guerras civiles de los conquistadores, almagristas contra pisagristas, el Perú quedó hecho un desastre. Eso te lo dice el mismo Ciesa de León. Ciesa de León describe, después de 30 años de guerra, esto es irreconocible de cómo era antes de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Bueno, vino Toledo y le puso orden a eso. Eso nadie te lo puede negar. Sentó las bases para un virreinato que duraría más de 200 años después. Pero claro, pero lo hizo a mano dura. Y te voy a poner un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo clarísimo de lo que era la personalidad de Toledo. Toledo se fue a Jauja, ¿ya? Y en Jauja encuentra un alto así de papeles que eran procesos por dirimir. O sea, una burocracia terrible, ¿no? Tú como cuando dejas pues tu denuncia y la meten en una torre, debajo de una torre pues, de denuncias, y eso sabe Dios cuándo la atenderán, ¿no? Llega a Toledo y ve que habían procesos que llevaban años y que estaban pues viendo, discutiendo, y cogió todos esos papeles y los metió al fuego. ¡Pah! Se me queman. Se acabó. El que quiera justicia, que venga a mí. Y se sentó a atender los reclamos de todos y a solucionarlos in situ. Ya, ¿tú qué pasa contigo? ¿Ya quieres esto? Ya, toma esto y esto. ¿Ya quieres esto? Ya, toma esto y esto. Pim, pum, arregló todo en un 2x3. Claro, dentro de esos papeles se quemó las probanzas de los huancas que pedían títulos nobiliarios. Entonces, el día de hoy, pues muchos dicen, que Toledo, pues le quitó los títulos nobiliarios a los huancas, los mandó a quemar. Pero es que eran disputas que llevaban ahí años y iban a llevar más años, y el sujeto dijo, no, ya, fuera, chao todo esto, y lo arreglamos ahorita. O sea, era un desgraciado, no creía en nadie, pues no tenía bandera, pero funcionaba, era un tipo práctico. Y eso es lo que hizo San Marcos. Dijo, bueno, ¿qué se necesita en el Perú? Acá la gran mayoría me habla quechua. Yo voy a sacar aquí una élite, pues, que solamente hable castellano. No, eso no me sirve. Yo necesito gente que también me hable quechua para que se vaya a los Andes y me haga funcionar esto. No porque yo sea un amante del quechua, sino porque es lo que necesito ahorita. Y vino, ya. Todos los que sean egresados de San Marcos tienen que salir hablando quechua. Así era Toledo. Y es lo mismo que vemos en las reducciones. Ya, que ha habido una peste acá. Se me murió la mitad de un pueblo y se me murió la mitad de otro. Ya, júntenme los dos. Se acabó. Oye, no, pero que la cuestión cultural, no, lo siento. Esto es lo que se necesita, o si no, los dos pueblos se extinguen pues, por pestes y por muertes. Entonces,
Yo creo que a Toledo hay que juzgarlo con esa mirada más integral y no pues Claro. con esa mirada otra vez política, no, maldito desgraciado. Bueno, sí fue un maldito desgraciado, pues, ¿no? O sea, en el sentido que te aplicó la mano dura sin que Claro. le tiemble, Y pero eso funcionó. de la mano dura era muy común que en los Era muy tiempos común, antiguos, ¿no? exacto. Si vemos la Grecia antigua o con Alejandro Magno o Julio César con Roma, pues ellos Con también eran mano dura. Pachacute, o Pachacute. sea, Pachacute venía y te hacía lo mismo, y por eso funcionaba Pachacute, ¿no? Y son hombres a quienes consideramos como grandes estadistas, ¿no? Sin embargo, Así a es. Toledo lo vemos con otra perspectiva, ¿no? Algo Es que, una paradoja, ¿no? Es una obsesión que se tiene quizás contra, no sé, totalmente. contra todo lo que venga de España, ¿no? De la hispanidad, ¿no? Sí, totalmente. Bien, otra pregunta es, una de las consecuencias, pues, de la independencia de América es que los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles Ujú, peninsulares. Existían españoles peninsulares y los americanos, pues yo tengo entendido que en Perú solo existieron 3 virreyes criollos y ujú. pues entendiendo que era una sociedad aristocrática, pues yo supongo que se veía que el peninsular tenía más capacidades, ¿no? ¿Por qué los criollos no podían ser virreyes? No tenían estas mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque esa era la ley de los virreinatos en todo el imperio hispano, de que el natural del lugar no podía ser virrey de ese lugar. En otras palabras, el virrey de Aragón no podía ser catalán y el virrey de Nápoles no podía ser de Nápoles, porque podía llevar a un separatismo y a un movimiento independentista. O sea, otra vez, el sentido práctico tenía su lógica, ¿no? Entonces decían, allá, entonces si vas a ser virrey de este lugar, tengo que traer a otro de afuera, para que sea más neutral, ¿no? Para que no exacerbe pues un nacionalismo, ¿no? Un separatismo, un independentismo. Y de hecho tiene lógica considerando cómo eran los virreinatos en la época del Imperio Hispano. ¿Por qué? Porque los virreinatos tenían bastante autonomía. Al punto que por eso es que no podemos hablar de colonias. Porque todos los virreinatos tenían el mismo estatus. Eso tú lo ves cuando entras a la sala de reinos de España y encuentras los escudos de todos los reinos del Imperio Hispano, todos al mismo nivel, y todos con las mismas leyes, y todos se actuaba de la misma manera. Y ahí encuentras el escudo del Reino del Perú, junto al escudo del Reino de Castilla, de Aragón, de Granada, y etcétera, etcétera, y de Nueva España también. Y, Y, bueno, y, este, y este es el modelo que funcionaba en el Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerda que a partir de Carlos V, los reyes de España eran Habsburgo, era la casa de Austria. Entonces, ellos trajeron lo que conocían, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde era una monarquía compuesta, donde incluso el emperador era elegido por los príncipes electores, y los que tenían el poder eran los príncipes de cada feudo dentro del Sacro Imperio. Esa misma figura es la que se traslada al Imperio Hispano, en donde los príncipes electores vendría a ser como los virreyes dentro de cada virreinato, pero todos tenían el mismo estatus y el mismo nivel. Y es por eso que un peruano podía ser virrey de Nueva España, pero no podía ser virrey del Perú, y viceversa. Sin embargo, así como un catalán, como el famoso Amati Junyent, podía ser virrey del Perú, pero no podía ser virrey de Aragón. Sin embargo, es cierto que eso se acabó, lo que había dicho antes, con las reformas borbónicas, porque las reformas borbónicas habían sido centralistas, porque los borbones venían con una mentalidad francesa, de hecho era la casa de Bourbon de Francia, que era centralista y que fue la que derivó en el absolutismo de los reyes de Francia que trajo la Revolución Francesa, que no es lo mismo que el modelo de monarquía compuesta de la Casa de Austria de los Habsburgo. Y es por eso que las reformas borbónicas fueron centralistas y quitaron poder a los curacas, quitaron poder a los criollos, centraron poder en una sola, en la figura del virrey,
Y esto llevó pues al descontento que vemos después. Primero la revolución de Tupac Amaru, que Tupac Amaru se sublevó por las reformas borbónicas, principalmente. Hubieron muchas razones, no, que el corregidor, que los abusos, todo lo que quieras. Pero la verdad es que le crearon una frontera donde tenía que pagar más impuestos y le restaron poder a los curacas y él era curaca. Entonces, obviamente, le empujaron la sublevación. Entonces, y esto también lleva a que los criollos busquen independizarse, pero las razones de la independencia también son otras, no solamente pues el querer poder. Las razones de la independencia, principalmente y según los argumentos que se utilizaron en la época, y lo cito tal cual, es porque en España no estaba reinando un rey español. Así de simple. Porque si tú buscas el periodo entre 1808 y 1814, donde se gestaron las independencias de los pueblos americanos, y buscas ese periodo, ¿cómo se llama en España? Y ese periodo se llama la Guerra de la Independencia Española, en donde las tropas de Napoleón invadieron España y colocaron, en lugar de Fernando VII, colocaron al hermano de Napoleón, José Bonaparte, el conocido Pepe Botella. Y en España se crean juntas autónomas que desconocen el reinado de José Bonaparte diciendo, no, nosotros nos reinamos nosotros solos. Y esas juntas se terminaron agrupando en las Cortes de Cádiz. Y las cortes que se crearon en Sudamérica se crearon a figura de las Cortes de Cádiz, como por ejemplo las Cortes de Quito, que dicen con la misma autoridad que hacen las Cortes de Cádiz para nombrarse su gobierno autónomo, nosotros también nombramos nuestro gobierno autónomo desconociendo al del rey francés. Esa fue la principal razón, según lo que dijeron en las mismas juntas. Y así también fue la Junta de Buenos Aires. Haciendo un balance entre los Habsburgo y los Borbones, por lo que entendí es que los Habsburgos más o menos eran más, era como una monarquía compuesta y eran más federal, algo así. descentralizados, federal, así es, sí. Mientras que los Borbones eran una monarquía más centralista y más absolutista. Y bueno, ese centralismo habrá permitido que España se unifique porque antes existían la corona de Castilla, corona de Que Aragón, de Navarra también, ¿verdad? existía, claro, el reino de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Granada, el reino de Aragón. Posteriormente a las Cortes de Cádiz y en el siglo XIX ya se unifica España pues como un estado. Sin embargo, hasta el día de hoy, España se maneja con comunidades autónomas. Claro, Entonces, mantiene un gobierno mucho más descentralizado de acuerdo a su historia y que yo estoy seguro que a nosotros nos iría mejor con un sistema similar de comunidades autónomas o de estados federados. buen aporte. Continuando con el directo, pues aquí yo he visto a muchos hispanistas pues que se sienten alegres con la Constitución Liberal de 1812 en la que se reconoce pues la igualdad, ¿no?, entre españoles de ambos hemisferios, ¿no?, tanto de peninsulares como americanos. Sin embargo, esta Constitución fue muy criticada en su tiempo por por los patriotas españoles, ¿no?, que luchaban a favor del rey, del absolutismo. Así que a mí No me parece... solamente, no solamente fue criticada, fue derogada por Fernando VII, que ese es algo que también los hispanistas se olvidan o no mencionan convenientemente. Que claro, la famosa PEPA, la Constitución de 1812, reconoce pues como españoles a los habitantes de ambos hemisferios, pero cuando regresa Fernando VII al poder, desconoce la Constitución de Cádiz. Y Fernando VII recibe un golpe de un militar llamado Rafael de Riego, que lo hace jurar sobre la Constitución de Cádiz, restituyéndola. Y ese militar gobierna España durante 3 años, lo que se llama el trienio liberal,
entre el 1820 y 1823, las épocas de la independencia del Perú. Mientras que el Perú se declara libre, independiente por la voluntad de los pueblos, en España estaba gobernando un militar que le había hecho golpe a Fernando VII. El trienio liberal, El ¿no? trienio liberal. Después de estos 3 años, Fernando VII contraataca con la ayuda de los hijos de San Luis. Curiosamente, fueron 100.000 más o menos soldados que cruzan, franceses, que cruzan los Pirineos en ayuda de Fernando VII, una vez más lo que mencionaba el absolutismo francés, para restituir el absolutismo en contra del liberalismo, porque la lucha que había en esa época, tanto en España como en el Perú, era la lucha entre liberales y absolutistas. Igual sucedió en el Perú. Los criollos liberales. Y en España también liberales contra absolutistas. Y la Pepa tenía corte liberal. Eso es totalmente cierto. Y es por eso que Fernando VII la desconoce y luego del trienio liberal desconoce todas las medidas que había tomado Rafael de Riego, lo cual trae también una guerra civil en el ejército realista dentro del Claro. Perú, que ya es otra Con la historia. Serna, ¿no? Con la Serna y Olañeta. Y Olañeta, ese es Olañeta. el levantamiento de Olañeta que le permitió la victoria de la batalla de Junín, que si Olañeta no se levantaba en el sur, es muy difícil que el ejército patriota hubiera ganado en Junín y Ayacucho. Claro, y bueno, viendo este análisis, a mí me sorprende a veces ver a hispanistas que izan pues la Cruz de Borgoña y a la Uh -huh. vez marchan en nombre de la democracia. A mí me parece un poco, bueno, incongruente porque yo creo que en su tiempo los patriotas, ¿no? Los que luchaban a favor del rey hubieran estado en contra, ¿no? De No, todo no, no, tipo de no. partido Acá o hay cómo es. dos épocas distintas. La Cruz de Borgoña vino con los Habsburgo. Y de hecho, fueron los Borbones los que comenzaron a priorizar la bandera rojigualda, que es la bandera actual de España, primero en la Marina y luego el resto del Estado, por encima de la Cruz de Borgoña. Entonces, el absolutismo que viene con los Borbones no está tan relacionado a la Cruz de Borgoña. La Cruz de Entonces, Borgoña es de los Habsburgo. ¿cuándo se dejó de usar la Cruz de Borgoña cuando entraron los Borbones? 1700 aproximadamente. Paulatinamente, porque para la época de la sublevación de Tupac Amaru ya se utilizaba la La rojigualda, Rojigualda. pero solo en la Marina. Oh. Correcto. O sea, comienza primero como una bandera que distingue a la flota naval española. Luego pasa a identificar al Estado español. O sea, no es que tampoco entran los Borbones y dicen, bueno, ya vamos a cambiar la bandera. ¿Y Pero, en qué momento, en qué año se cambió la bandera como del dije, Estado? me parece que ya para cuando se constituye el Estado español en el siglo XIX. Pero ¿Se con los puede decir Borbones. con la Constitución Liberal de 1812? No creo que fue después. Pero no Después. estoy, es un dato que no lo tengo tan seguro en qué. Porque cuando he buscado cuál es el origen es en la Marina y fue entrando paulatinamente, ¿no? Entonces buscar exactamente en qué año ya pasó a ser parte como bandera de España, no tengo el dato ahorita. Bueno, si quieres lo puedes buscar. Eh, Bien, mucho también, bueno, estos conceptos de democracia, libre pensamiento son totalmente contrarios quizás a la época del siglo XIX. Bueno, sin embargo, los hispanistas lo reivindican, pero bueno, también se habla mucho del multiculturalismo como una virtud del Imperio Español, en lo cual yo tengo mis críticas, porque bueno, como en toda sociedad antigua, ¿no? Lo que se valoraba antes era, eh, si tú naces en un lugar, pues ahí tienes que vivir, ¿cierto? Entonces, hoy se fomenta mucho la política de migración, ¿no? De fronteras abiertas, lo cual yo creo que los hispanistas también lo han adoptado de una manera sesgada, porque
en el Imperio Español no es que había una migración constante entre la península y América, ni entre audiencias, ¿no? De la audiencia de Quito con la audiencia de Ujú. Lima o con la audiencia de Charcas. ¿No? Creo que es un concepto que se ha malinterpretado, que se ha errado, que yo creo que también influye mucho las ideas modernas dentro del hispanismo, ¿no? Queriendo introducir esta idea multiculturalista y de fronteras abiertas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de esto, Mira, capitán? recuerda que la primera constitución que incluye el pluriculturalismo en su constitución, ¿no? Es España. La constitución de 1978 es la que incluye el pluriculturalismo, ¿no? Por eso a mí me sorprende mucho cuando indigenistas dicen, sí, que es necesario reconocer a nuestra nación como pluricultural para descolonizarnos. Y yo, no te estás descolonizando, estás imitando lo que se ha hecho en España desde hace 50 años, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que existe mucho pensamiento modernista, como hemos ido hablando. Somos hijos de la Revolución Francesa. La edad contemporánea aparece, pues surge con la Revolución Francesa y es lo que nos han enseñado en colegios, en universidades y por eso ya lo tenemos casi como algo natural, ¿no? Como un modelo mental. Y despojarse de eso para pensar como se pensaba pues en el siglo XVI, XVII, XVIII, es un trabajo que incluso nosotros mismos no logramos hacerlo completamente. Ni siquiera el más hispanista de los hispanistas. Al final, pues, está utilizando símbolos, ideas y conceptos que nacieron con la Ilustración francesa. Claro, la sociedad vive muy, se puede decir, adoctrinada con estas ideas modernistas Muy que, sumergida en el modernismo, ¿no? O sea, y hemos nacido y crecido en un entorno modernista. claro, y a veces hasta divinizamos conceptos como la democracia, el constitucionalismo. Por ejemplo, así es, ¿no? Y también, ¿no? Un concepto que es muy de la Revolución Francesa, el asociar la democracia con la república y que tiene como antónimo a la monarquía, ¿no? Ah, las monarquías son absolutistas, ¿no? Las democracias es lo contrario de una monarquía. Y eso no tiene ningún sentido porque existen tantos tipos de monarquía, incluso antes de la Revolución Francesa, que unificarlas en una sola, como si fuera el modelo francés de monarquía absolutista, de l'état de moi, el Estado soy yo, del rey sol, como si fuera el único modelo de monarquía, eso es muy francés. Y hemos visto que en el Sacro Imperio existía una monarquía compuesta que de repente era mucho más democrática que nuestras mismas democracias. Y que hasta el día de hoy, si tú ves las monarquías de Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Japón, son más democráticas que nuestra república, ¿no? Yo no creo pues que un sueco, que un noruego, que un danés diga, ah, sí, yo envidio, me gustaría vivir en una democracia como la peruana, pues, ¿no? ¿Qué hago yo viviendo bajo la dictadura de estos reyes tiranos? Difícil, ¿no? Entonces, el concepto de monarquía bien puede convivir con el de democracia. Incluso funciona mejor que las democracias actuales que son muy ilusorias y medias disfuncionales. Yo tengo mi percepción de ver diferente. Bueno, también he leído Aristóteles, pues, y Uh-huh. bueno, creo que el problema es que la sociedad de hoy en día ha divinizado mucho la democracia, ¿no? Como que si fuera un sistema perfecto, sea monarquía o república, Uh-huh. tiene que ser democrático. Bueno, Claro, pero los antiguos, los pensadores antiguos lo veían como algo como veían a la democracia como un desorden, como un caos. claro, lo veían como una demagogia, ¿no? Prácticamente hoy en día diríamos que lo contrario a la democracia es demagogia, pero Aristóteles lo veía Lo relacionaba. de Veía que igual la manera. democracia era muy cerca. Santo Tomás de Aquino dice algo muy parecido, ¿ah? Porque él dice que la estabilidad política te la da un triángulo, ¿no? El cual tiene tres vértices. La monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿no? Y cada vértice va a jalar hacia su propio lado.
La monarquía va a jalar hacia el absolutismo. La aristocracia va a jalar hacia el mercantilismo. Y la democracia va a jalar hacia la demagogia. La única manera en que no se derive en absolutismo, mercantilismo o demagogia es que los tres vértices estén equilibrados, tengan la misma fuerza y se mantenga la estabilidad. Si tú quitas uno de Discúlpame esos vértices, que te interrumpa. Cuando dices sí, jalar, ¿qué estás diciendo? ¿Que va a conllevar, que se va a corromper, algo así? que se va a que si no le pones un contrapeso, si a un monarca no le pones el contrapeso de la aristocracia y del poder del pueblo, se convierte como en un monarca francés, en un absolutista. Si a la aristocracia no le contrapones a una monarquía y al poder del pueblo, va a derivar en un mercantilismo donde todo se compra y todo se vende. Si al pueblo no le pones el contrapeso de una aristocracia fuerte y una monarquía fuerte, va a terminar en una demagogia. Claro, entiendo lo que me dices. De hecho, tengo entendido que Santo Tomás de Aquino se basó en Aristóteles, ¿cierto? Se basó en Porque Aristóteles, por supuesto, yo he Aristóteles, estado leyendo la claro que sí. política, de hecho hice un video acerca de esto. Uh-huh. Aristóteles percibía también pues a tres formas de gobierno distintos: la monarquía, la aristocracia y la república. Y Claro, estas maneras tenían su forma de por corromperse, supuesto. ¿no? Entonces Así la es. monarquía se Totalmente. corrompía en tiranía, él lo llama tiranía, la Claro, aristocracia en oligarquía y sí, la república se corrompía a democracia. Es decir, que para claro. Aristóteles la república y democracia son conceptos totalmente opuestos, como la monarquía y la tiranía, algo así, ¿no? Bueno, Y hay una enseñanza de Polibio, ajá, pues de este círculo vicioso, ¿no? Que llega claro. una monarquía, se corrompe una tiranía y luego los aristócratas toman el poder. Estos aristócratas se corrompen con el tiempo y se convierten en oligarquía, por lo que el Mm, pueblo se levanta y surge la república, pero con el tiempo el pueblo también se corrompe y pues caen en una democracia o demagogia o colocracia, como se quiere llamar, y pues que hasta luego se vuelve a necesitar a un rey, a un caudillo, ¿no? Y esto es lo que he escuchado a Alan García bueno, comparándolo es con Napoleón, porque dice perfectamente que actual, ¿no? Es eh, perfectamente actual. cuando los jacobinos tomaron el poder, pues cayeron en un desorden total, en una anarquía, que Ujú, necesitaron a un caudillo para que ponga mano dura, que ponga orden, y pues llegó Napoleón. Es sí, una curiosidad. Eh, totalmente, sí, y yo te he escuchado a ti varias veces que tú propones una monarquía para el Perú. así es. Esta monarquía, ¿qué tipo de monarquía? ¿Parlamentaria, constitucional, Una, absolutista? una monarquía compuesta justamente para que le dé poder y representación a las distintas regiones, etnias que tenemos en el Perú, que se sientan representadas ante el Estado, no como el día de hoy, que se ven totalmente excluidas en un Estado centralista, y por lo tanto muy similar a la monarquía compuesta del Sacro Imperio, y que funcionó también durante la época de los Habsburgo en el Virreinato del Perú, ¿no? Para esta monarquía compuesta sería primero necesario federalizar el país. Sí, sí, porque en el Perú nadie te va a aceptar una monarquía ahorita, ¿no? Porque ya después de 200 años que nos han repetido, que un reino, pues un rey es esclavista, es opresor, bien difícil que te vayan a aceptar una monarquía el día de hoy, así que posiblemente un Estado federado, Estados Unidos federados, sea lo más cercano y que pueda funcionar, que sea un tránsito que funcione mejor que lo que tenemos hoy, ¿no? Y esta monarquía, ¿qué poderes englobaría? ¿Es como una monarquía constitucional? ¿Una Sí, como monarquía una monarquía constitucional. No sé todavía si tipo puede ser Noruega, una, tipo Suecia? Sí. o de repente una monarquía rotativa, como ocurre en Malasia, que les funciona muy bien, porque Malasia es un país muy similar a nosotros. En tamaño, en población, tiene unos 30 millones de habitantes, en recursos es rico en recursos, ellos tienen mucha madera,
y en diversidad, porque ellos también tienen distintas etnias dentro del país y que dicen todas deben ser representadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen una monarquía rotativa. Cada etnia tiene su príncipe y cada 5 años la corona rota entre estos príncipes, ¿no? Entonces, así te evitas pues una tiranía, te evitas un absolutismo, fomentas que cada etnia tenga una representación y tenga una cuota de poder y que este poder no se aglomere en una sola mano y que más bien esté diversificado. Y a ellos les funciona muy bien, así que de repente ese es un modelo. Otro modelo es el de la monarquía electiva, como la tenía el Sacro Imperio, ¿no? Que tú tienes a los príncipes electores y que entre ellos votaban quién iba a ser pues el emperador. Entonces, como te digo, y la otra es una monarquía constitucional, ¿no? Que el rey se deba a una constitución. Hay muchos modelos que yo creo que son muy buenos y que no estoy tan seguro cuál de ellos es el mejor para el Perú, pero sí estoy seguro de que se ajustan mejor a la realidad del Perú que lo que tenemos el día de hoy. Claro, porque yo tengo entendido pues que a lo largo de la historia el Perú siempre ha simpatizado con los caudillos y de hecho los mejores gobiernos quizás hayan sido los de Es Odría. que el caudillismo es una sombra, ¿no?, de la monarquía. Cuando tú quitas el poder monárquico, lo que la gente va a buscar es un caudillo, tal como sucedió pues en la Revolución Francesa, ¿no? Y por eso es que en el Perú, incluso hasta el día de hoy, se inclinan por un caudillismo, por buscar al líder de mano fuerte, dura y que ponga orden en el país, ¿no? Más allá de que tenga o no tenga un plan político o un plan nacional detrás a largo plazo para el Perú. Y por eso es que eso ni siquiera lo digo yo, ¿no? Eso lo dice Flores Galindo en su libro En busca de un Inca, en donde hasta el día de hoy el Perú está anhelando esa figura del Inca, ¿no? La sombra del Inca todavía nos alcanza. Y la gran mayoría pues, del Ande busca en estos caudillos una semejanza, y eso lo hemos visto en toda nuestra política, desde que Toledo salió de presidente, haciéndose llamar Pachacútec, y coronándose pues con una especie de mascapaicha, hasta el mismo Castillo, que hizo una toma de mando en Ayacucho y sosteniendo un barayoc, ¿no? Ahí tú te das cuenta cómo la gente está anhelando a ese Inca. Y como no lo tenemos, buscan el caudillo, buscan pues el dictador, el que ponga mano dura, el que ponga mano fuerte, ya sea de izquierda o de derecha, no les importa, ¿no? Corren con la misma vehemencia detrás de un Odría, que detrás de un Velasco, que detrás de un Fujimori. Entonces, porque no es una cuestión política, es una cuestión de un anhelo monárquico al estilo del Inca. Y como no lo tenemos, nos vamos Pero detrás de... necesariamente ese caudillismo implicaría monarquía. No podría ser una república que tenga un caudillo, porque tenemos ¿Cómo casos se...? como la República de Roma. Pues Roma, antes del imperio, era una Claro, república. con un dictador como Julio César. Eh, no, antes de Julio César, pues la Ya, República Romana tenía un senado aristocrático, gobernaban los más claro. aptos y pues tenían, en sí era una diarquía, pues tenían dos Mm, cónsules, dos pretores claro. que hacían la función de jefe de Estado. Y viendo pues que la situación en el Perú, haciendo un análisis histórico, pues siempre hay discrepancias entre el norte y el sur, pues siempre votan muy Incluso distinto. otro modelo similar. En Ghana es una república, pero se dieron cuenta que dentro de su república las etnias no estaban representadas. Entonces, dentro de su constitución, reconocieron a las etnias como sistemas monárquicos. Como que yo te diga que los ashánicas, ¿no?, los machillengas, los... Ya, creo que se congeló un rato, ¿no? Sí. No, es como que te diga pues que los aymaras, o que los huancas, o que los machillengas, o que los shipibos, cada uno de ellos tenga su curaca,
y su curaca esté reconocido dentro de la Constitución como un vínculo, un nexo entre su etnia y el Estado, y pueda hablar a favor de su etnia ante el Estado y tener una voz, no sé si en una cámara de lores, como tiene Inglaterra, o de repente ante el presidente, quien gana el presidente es elegido, pero en las etnias no, en las etnias pues son sus reyes, son sus curacas, pero que están reconocidos dentro del sistema republicano. Por ahí que ese sistema mixto, yo creo que satisfacería mejor las necesidades de estos pueblos que el día de hoy se sienten excluidos totalmente fuera del Estado y que son los que están ocasionando conflictos sociales, pues con razón, porque dicen, pero yo acá no tengo ni voz ni voto. Bien, bien, aquí quería hacerte una pregunta más, pues continuando retomando al tema. Uh -huh. Yo he escuchado también que, bueno, las universidades, pues que durante el virreinato, si bien los matrimonios mixtos, o sea, entre indígena y blanco no eran prohibidos, eh, pero dice que sí estaba prohibido para los nobles españoles casarse con nobles indígenas, y bueno, se cita el caso del padre del Inca Garcilaso de la Vega, quien era noble, pero que no se pudo casar con la princesa indígena, y que se tuvo que casar con una española peninsular, ¿no? Entonces, Ojo, esto no fue sostenido en el tiempo, porque si nosotros revisamos pues el testamento de Isabel la Católica, donde ella misma promueve, ¿no? Y dice que se casen españoles con indias e indios con españolas. Y estos primeros matrimonios no solamente fueron aceptados, sino fueron incentivados por la misma corona para la evangelización. no, más que todo por la iglesia, por la iglesia. Y por la iglesia, claro, para la evangelización. Sin embargo, a partir de, no sé, 1550, 1570, algo sucede que se dan cuenta que no está funcionando. Me parece, porque tendría que buscar mejor cuáles son las razones detrás de eso, que muchos plebeyos se casaban con princesas incas solo para acceder a su título nobiliario. Y esto ya se comenzó a ver como un abuso del ascenso social, ¿no? Yo quiero ascender socialmente, entonces me caso con una princesa inca. Pero la cuestión es que a partir de 1570 o por ahí, se emite un decreto real que revierte la política anterior, que incentivaba estos matrimonios, y ahora dice, no, ya no se casen. Y es ahí esa coyuntura que le toca al Inca Garcilaso, ¿no? Y que la pone en su biografía, que se lamenta de este cambio, y que también tendría que revisar hasta cuándo se dio el cambio, porque sé que después de 1570 han habido matrimonios de este tipo, ¿no? El de Beatriz Ñusta con Martín de Loyola, o el de Melchor Carlos Inca con, o no, perdón, el de Carlos Inca con María María de Esquivel, ¿no? Entonces, no fue una política uniforme, que por alguna razón se dieron cuenta que no estaba funcionando y dijeron, ok, no lo vamos a hacer más. Y tendría que ver si esto también en algún momento cambió. Pero, y habría que ver las razones por las que decidieron ese cambio, ¿no? Interesante dato, más que todo para reivindicar la historia tal y como debe ser contada, ¿cierto? Porque, y vuelvo a repetir, pues que las universidades han adoptado una visión sesgada del pasado, ¿no? Y a veces juzgamos con ideas modernas, es caer en un anacronismo. Me ha gustado mucho la presentación, capitán, me has despejado muchas dudas, muchas incertidumbres, y a mí me gustaría pues más adelante, eh, claro, dependiendo de tu tiempo, hacer así más directos,
para hablar de realidad, ¿no? Realidad nacional, historia, filosofía, porque es algo que hay que reivindicar, ¿no? Como parte de nuestra identidad peruana, contando la historia como es, ¿no? Y sin anacronismos también, ¿no? Ujú. Sin sesgo político. Por Algunas, supuesto, bueno, totalmente. También encantado, encantado de conversar estos momentos en tu canal. Creo que ha sido pues muy ilustrador, se han despejado muchas dudas. Y más bien invitar a los que nos están viendo, si desean profundizar en algunos de estos conceptos que por ahí he ido soltando, pero que en otros videos analizo a más profundidad, ¿no? Por ahí algunos quieren saber más sobre el alférez real del Inca, que mencioné en alguna ocasión. Tengo un video con el historiador cusqueño Donato Amado, muy interesante sobre el alférez real del Inca, o sobre la estructura del virreinato, de los Habsburgo, las reformas borbónicas. Todo esto lo pueden revisar en mi canal, me pueden encontrar como Capitán Perú, en Facebook, en YouTube también como Capitán Perú, en Instagram como @Capitán Peruano y también en TikTok como Capitán Perú. bien, ha sido un gusto y estoy seguro que muchos de mis seguidores también son los tuyos. Uh Así -huh. que ya es obvio que te conocen, es obvio que tú tienes muchísimos seguidores. Es una persona para admirar. Me gusta tu labor que haces. Gracias, muchas gracias. Bien, sin más, ¿algunas palabras adicionales, capitán? ¿O damos? Solamente agradecerte por este espacio, pues invitarlos a mi canal y recordarles que pronto también estoy lanzando mi libro, Los Incas Hispanos, donde voy a cantar más a profundidad, ¿no? Y con bueno, todas las fuentes, artículos, para desmontar esta falsa historia que nos dice pues, que en el virreinato hubo racismo y hubo un sistema racial en donde los indígenas pues, ocupaban el estrato más bajo. Ahí se demuestra con pruebas de que este sistema era más bien de clases nobiliarias y que los descendientes incas recibieron títulos nobiliarios que los colocaba al nivel de las casas nobles con grandeza en España. Así que, pues, si quieren también romper muchas de estas leyendas negras, los invito a que busquen mi libro en Amazon como Los Incas Hispanos. Muchas gracias, capitán, por tus palabras, por la presencia, por esta presentación que ha sido muy agradable. Bien, nos vemos hasta una próxima ocasión y Listo, nos vemos. nos vemos, hasta luego.